Vamos a comenzar con el acto de inauguración. Y tiene la palabra, en primer lugar, la secretaria autonómica de Familia y Solidaridad. Buenos días. En primer lugar, a la mesa, a las personas, a los que estáis aquí con nosotros, quiero transmitiros que me siento especialmente agradecida. En primer lugar, porque vengo en representación del Gobierno valenciano, que es algo que me enorgullece. Por otra parte, porque vengo también en delegación de la consellera, mi amiga Suni, que le hubiera encantado estar aquí con vosotros y inaugurar estas primeras jornadas, pero que por motivos de agenda le ha sido imposible. Y por último, quizá porque este mundo, el mundo judicial, es por vocación y por devoción donde he desarrollado mi carrera profesional en los últimos años. Y como dicen en los equipos de fútbol, esta vez juego en casa. Lo que le comentaba a Mariano, que para mí es un verdadero placer y un honor estar con vosotros. Quiero felicitar al Consejo General de la Abogacía Española y al Ilustre Colegio de Abogados de Valencia por la organización de estas jornadas, de este primer encuentro de abogados de violencia de género. Una experiencia pionera y que, como vemos en el programa, ha reunido a personas enormemente importantes que nos van a determinar y nos van a intentar ver esta complejidad del mundo de violencia de género. Y son también personas e instituciones que se tienen que juntar para poder erradicar esta violencia de género. Precisamente la erradicación de la violencia de género ejercida contra la mujer es y debe de ser un objetivo en todas las políticas sociales, todas las políticas públicas. De esta es responsabilidad nuestra ser capaces precisamente de erradicarla y de lucharla. Sabemos que todos y cada uno de vosotros, de nosotros, de los que están afuera, tenemos que ser capaces de formar un equipo para poder precisamente erradicarlo. También quiero decir que vosotros, los abogados y abogadas, con vuestra empatía, con vuestra profesión y con vuestro buen saber hacer, vais a ser capaces, sois quizá las primeras personas que vais a ser capaces de dar a estas mujeres el primer día del resto de vuestra vida. Porque yo, y por experiencia, sé que cuando entran en un juzgado, la primera cara que ven es a vosotros. Si vosotros, y que estáis ahí con vuestra sonrisa, con vuestra coger la mano, sois capaces de darle ese primer resto del día, del resto de su vida, es algo que nosotros desde aquí, desde esta mesa, os agradecemos de verdad con profundidad. Me gustaría deciros simplemente unos datos, concretamente de la población del 2011, una publicación del INEM. Han sido los residentes de la población de la Comunidad Valenciana unos 5.100.000 y pico personas. Pues bien, el 51% corresponde a mujeres. Los juzgados de violencia de género han sido, y luego van a ser despachar la mesa, 17.830 denuncias. Es la tercera comunidad autónoma, después de Madrid y de Andalucía, los que más tenemos supuestos de violencia de género. Con la orden de protección, y vosotros más que nadie sabéis, se abre un abanico de posibilidades para la mujer, tanto de derechos económicos como personales. Nosotros, la Comunidad Valenciana, y a través de la Ley de Violencia de Género, que fue pionera aquí en esta comunidad, intentamos dar esa respuesta. Sabéis que tenemos los centros mujeres de 24 horas en las tres provincias, Castellón, Valencia y Alicante. Tenemos centros residenciales donde acogemos no solamente a la mujer, sino también a sus hijos. Hacemos una coordinación con sanidad y con educación para que esos chavales que han salido sufriendo de una situación enormemente complicada sean capaces de retomar dentro de lo que pueden su vida. Intentamos hacer una inserción sociolaboral de la mujer. Somos conscientes de que a la mujer que sufre violencia de género no solamente hay que apartarla del maltrato, de la situación de violencia, sino hay que darle también un futuro. Vosotros sois los primeros y después tenemos que estar nosotros. Pues bien, quiero simplemente terminar diciendo que en el año 2012 46 mujeres murieron a manos de sus parejas o de sus maridos. 6 eran de la Comunidad Valenciana. En el 2013 han fallecido 35 a causa de violencia de género, 4 más en investigación, y en Comunidad Valenciana 4 han sido las muertes violentas. Estos no son datos, estos son realidades que hay que dejar encima de la mesa. Bien. Somos un equipo. Yo quiero transmitiros que estamos detrás de vosotros, que lo que necesitéis, la consellería a la que represento y me enorgullece estar aquí, está con vosotros. Esta Secretaría Autonómica a vuestra disposición para todas y cada una de las cosas que solicitéis. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tomamos nota me consta y doy fe de la buena disposición. Pero bueno, que conste y tomamos nota. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Ricardo Conde Díez, director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Buenos días a todos. Primero, muchísimas gracias, señor decano del Colegio de Abogados de Valencia, por su hospitalidad, por acoger estas jornadas. Lo primero que quiero es agradecer, como digo, que se me hayan invitado a la presencia de estas jornadas y especialmente a Filomena Peláez por esto, como digo, esta invitación con la que comparto presencia en el Observatorio de Violencia de Género y que uno que se ha dedicado muchos años a la formación continua pues entiende la importancia capital que yo le doy a este primer encuentro. Consideramos que de lo que se refiere a la lucha contra la violencia de género es necesario que todos aportemos, todos, instituciones, agentes, operadores jurídicos, porque esto tiene que ser una lucha coordinada desde distintos frentes. Ustedes saben mejor que yo que la violencia de género es un problema que presenta muchas aristas y que este tiene que ser atacado desde distintos frentes, no solo el educativo, el policial, el judicial. En fin, son distintos los factores que componen toda esta tremenda lacra, que es una manifestación palpable contra los derechos más elementales y que lleva muchos años atacando a la sociedad española y que, como digo, es necesario una política de coordinación en distintos organismos que es los que intentamos sacar adelante. Desde el Ministerio de Justicia se han aportado determinadas ideas y me gustaría resaltar algunas de ellas. En primer lugar, quizá por su actualidad, como saben, la semana pasada se presentó un anteproyecto de reforma de Código Penal en donde las aportaciones tanto del observatorio, pero muy especialmente de la delegada del Gobierno, pues se han intentado acoger y hacer una valoración conjunta de la respuesta penal que debe contener nuestro Código en materia de violencia de género. Voy a destacar, en primer lugar, la inclusión de un endurecimiento de penas de determinadas conductas que hasta ahora eran consideradas como leves, pero que merecían una pequeña reflexión por significar quizá esos pequeños avisos de dramas posteriores, como podían ser las amenazas o las coacciones leves, que se han endurecido las penas. Igualmente se agrava la pena por lesiones y la de quebrantamiento de pena o de medida de seguridad. Se introducen algunas medidas nuevas, como puede ser la suspensión del régimen de visitas para el agresor, en los casos en que se revele, se constate la existencia de una violencia familiar, o como puede ser también la suspensión de la patria potestad en caso de que simplemente haya una amenaza leve con objetos peligrosos o armas por parte de quien la ejerza. Se suprimen determinadas faltas, si bien aquella que afecta a la violencia de género, la falta de injurias o vejaciones leves pasa a tener la consideración ya de delito. Igualmente, se amplían los supuestos de libertad vigilada. Como saben, es una medida que potenció, que implantó prácticamente la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, como un mecanismo de respuesta complementaria a delincuentes peligrosos, especialmente en el ámbito de la delincuencia sexual. Con el nuevo Código se podrá igualmente proyectar para prevenir la peligrosidad de delitos contra la violencia de género. Igualmente, se tipifica en el artículo 172 bis el matrimonio forzado dentro de las coacciones, pues es un comportamiento coactivo, tanto para aquellas personas que ejerzan presiones coaccionantes para obligar a una persona a contraer matrimonio en contra de su voluntad o incluso para abandonar el país o impedirle regresar, cosas que muchas veces estas conductas van juntas. También se tipifica expresamente en el 172 ter lo que es el delito de acoso, estas conductas que pueden consistir en llamadas reiteradas, vigilancias, persecuciones, actos continuos de instigamiento, en definitiva. También se ha tipificado expresamente la inutilización o perturbación de un funcionamiento anormal de dispositivos técnicos dispuestos para controlar el cumplimiento de penas de medidas de seguridad o medidas cautelares. Con ello se busca dar mayor protección, dar mayor seguridad en la aplicación de medidas cautelares y poner fin a un debate jurídico que existía en cuanto a la tipificación de este tipo de conductas y que ya fue puesto en su momento de manifiesto por la Fiscalía General del Estado en la circular 6/2011. En el ámbito de la multa se ha querido dejar bien claro que la multa no puede perjudicar a la víctima ni a las personas que dependan de la propia víctima, de tal manera que es una medida excepcional que solo se podrá adoptar cuando quede absolutamente claro y meridiano que hay una separación por completa de los patrimonios del delincuente y de la víctima y que en ningún caso la multa puede perjudicar directa o indirectamente la capacidad económica de la víctima o de sus descendientes.
Se reitera, una vez más, aunque ha quedado claro, pero se ha querido mantener, así consta en la exposición de motivos, la exclusión de cualquier posibilidad de mediación en el ámbito de la violencia de género. En el ámbito de la justicia gratuita, como saben, ahora mismo ya, en virtud del Real Decreto Ley 3/2013, las víctimas de violencia de género tienen reconocido este derecho sin más, sin necesidad de acreditar insuficiencia económica, y actualmente se está trabajando para dar cobertura, y así está en el anteproyecto, algo que ya en su día insistió muchísimo la delegada del Gobierno, que es que aquella persona que vaya a presentar una denuncia con carácter previo sea asesorada, o sea, tenga derecho a asistencia jurídica gratuita cuando, en el momento antes, previo a la interposición de la denuncia, para que esta denuncia pueda ser elaborada a la luz de un asesoramiento jurídico y que no se malogre luego por un defecto de forma o por dejarse en el tintero determinados extremos que pueden ser luego cruciales para la investigación. Igualmente, se va a promover que el mismo abogado que atienda a la víctima en una primera vez sea ese mismo abogado el que luego defienda a esa misma víctima en cualquier otro orden jurisdiccional, en cualquier otro asunto de ese mismo orden jurisdiccional que dé lugar a la situación de violencia. De la misma manera, estamos intentando potenciar una herramienta que quiero poner de manifiesto porque nos preocupa su escasa utilización, que es el protocolo de valoración forense urgente del riesgo de sufrir nuevas agresiones que se puso en marcha. Es una excelente idea que se puso en marcha, que puso en marcha el equipo anterior en el año 2011, que consiste, yo creo que lo conocerán, en un informe médico que realiza el médico forense, generalmente en un plazo inferior a 72 horas, especialmente cuando se le reclama con urgencia, y que complementa el informe que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este, el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incide más en las circunstancias externas de la víctima, familia, vecindario, mientras que el informe forense hace más hincapié o estudia principalmente las circunstancias del agresor y de la víctima. Además, permitió protocolizar las actuaciones de todos los institutos de medicina legal que dependen del Ministerio, así como de aquellas comunidades autónomas que lo suscribieron igualmente. Dado que es un informe que solo se pide o solo se trabaja a instancia del órgano judicial o del Ministerio Fiscal, yo aprovecho también para ponerlo de manifiesto que nada impide que cualquier abogado en ejercicio solicite de cualquiera de ellos pues, que se expida este informe, que pueda corroborar para adoptar la medida cautelar que se pretenda que se haya solicitado. Igualmente, estamos trabajando con la Fiscalía General del Estado, con el Consejo General del Poder Judicial y muy especialmente con la Delegación del Gobierno en el protocolo de actuación de sistemas de seguimiento de medios telemáticos para el cumplimiento de penas y de medidas de seguridad, incluyendo algunas mejoras técnicas que en su momento pues, fueron precisos introducir. Por último, el Ministerio de Justicia, especialmente la Dirección General, está intentando aportar todo lo que le sea requerido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en materia de Estrategia Nacional para la Erradicación de Violencia del Género, a lo que seguro que Blanca se referirá luego. Desde el Ministerio de Justicia y, en concreto, desde la Dirección General, estamos intentando potenciar las oficinas de asistencia a las víctimas que dependen de nosotros. Estamos actualizando los protocolos de atención a las víctimas y menores, así como un protocolo nuevo de evaluación de la vulnerabilidad. Estamos intentando buscar recursos para potenciar estas oficinas y dotarlas de un nuevo reglamento. Como se nos pidió en esta estrategia, igualmente vamos a poner el hincapié en la formación de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en materia de violencia de género, a fin que den la debida asistencia a las víctimas, conociendo sus circunstancias, sus peculiaridades. En definitiva, conseguir mayor profesionalidad en este ámbito. Estamos trabajando también en la elaboración de un protocolo de evaluación psicológica de riesgo de violencia de género en las unidades de valoración forense integral, que, como saben, están encadenadas dentro de los institutos de medicina legal. E igualmente estamos colaborando en todo lo que nos es posible con el Instituto Nacional de Estadística y muy especialmente con el Consejo General del Poder Judicial para conseguir que las estadísticas sean uniformes y que nos den debida luz en esta materia. Por último, estamos trabajando, pero queremos seguir trabajando mucho más con el Consejo General del Poder Judicial en un problema que quizá ustedes conozcan, si no lo pongo sobre la mesa, que afecta a los juzgados especializados. Actualmente los juzgados especializados en violencia contra la mujer son 106, pero también existen 355 juzgados, como saben perfectamente, que son juzgados compatibles. Conocen de otros asuntos penales, conocen incluso civiles y a veces hasta de otros asuntos, como puede ser registro civil. De lo que se detecta de un estudio de cargas, a simple vista, no hay que ser experto, es que existe una terrible desproporción de las cargas de trabajo entre unos juzgados y otros.
Digamos que los juzgados especializados, esos 106 juzgados, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, presentan unas cargas de trabajo, vamos a decir, leves, mientras que los otros 355, casi con regla general, tienen unas cargas de trabajo elevadas. Además, la especialidad que tanto ha fomentado el Consejo General del Poder Judicial se ha proyectado únicamente sobre esos 106 juzgados en su mayoría, lo cual lleva a una pequeña contradicción en el sentido en el que los jueces especializados están en los órganos judiciales que menos carga de trabajo afrontan. El problema, además, se ha agudizado porque, en una idea que era buena, que es especializar también en violencia de género determinados juzgados de lo penal, no por vía legislativa, sino por vía especialidad, por normas de reparto, pues ha dado lugar a que determinados juzgados así especializados, especialmente en la Comunidad de Madrid, tengan una importantísima carga de trabajo, lo que ha dado lugar a la necesidad de adoptar, de autorizar económicamente refuerzos, lo que daba como contradicción que el juez que hacía estos refuerzos ya no es que no fuera un juez especializado, sino que ni siquiera era parte de un miembro de la carrera judicial. Bien, pues todas estas funciones, el hecho de extender el ámbito jurisdiccional de los juzgados de violencia de género a más ámbitos donde la carga de trabajo lo permita, pues es una propuesta que nos hemos trazado, que seguramente empezaremos a trabajar ya con estamos intentando poner de manifiesto ya en el observatorio, pero que seguramente con el nuevo Consejo General del Poder Judicial podamos poner ya definitivamente en marcha. En definitiva, son iniciativas que se están poniendo, pero si algo quiero poner de manifiesto es el excelente ámbito de colaboración que desde el observatorio, los distintos agentes que componemos parte de él, estamos, experimentando, estamos poniendo sobre la mesa para sacar adelante unas medidas de forma coordinada y que creo que podrán dar sus frutos, frutos que en materia de violencia de género tenemos que ser conscientes que no son inmediatos, que es una lucha a largo plazo y que ojalá todos los granitos de arena que se van aportando desde las distintas instituciones acaben por justificar que a lo mejor un día no muy lejano, los juzgados de violencia de género tengan que desaparecer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra. Voy a hacer un pequeño cambio sobre la marcha porque Filomena Peláez, que además de decana de Badajoz es la presidenta de la subcomisión de violencia de la mujer del Consejo General de la Abogacía Española, que espero que después de este congreso consigas que se convierta en una comisión con entidad propia sin que se me moleste el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita, Javier Peláez, que también está presente. Filomena, cuando quieras, Filo. Muchas gracias, Mariano. Yo estoy cómoda como subcomisión, como me dejan libertad absoluta y estoy absolutamente feliz con quien precedió y con el actual presidente, no tengo problema. Como soy abogada, estoy acostumbrada a improvisar y a que me den sustos, como el que me acaba de dar mi compañero Mariano Durán La Laguna, porque no estaba previsto que yo interviniera en este momento, pero lo haré encantada. Tengo que deciros que estaba muy nerviosa, muy atacada hasta momentos antes de veros. Cuando he visto a compañeros, reconozco a decanos, está el de Teruel, está el de Talavera, a muchos compañeros que he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de este tiempo, pues me he tranquilizado. Tengo el nervio justo ese que necesitamos tener en todos los juicios para no dormirnos y que no se nos escape nada. Yo en realidad tenía como misión presentar a Blanca y luego lo haré, si así me lo dicen, encantada. Lo que sí aprovecho estas palabras, estos minutos, es para agradeceros a todos, especialmente al Colegio de Abogados de Valencia, su disponibilidad, su generosidad, su buen hacer, porque estoy absolutamente contenta. Especialmente le doy las gracias a Mariano y muy especialmente a Beatriz, mi compañera, vocal de la Subcomisión de Violencia y diputada número 10 de la Junta de Gobierno de Valencia. Además, a todos los que han contribuido, que me consta, María Tortajada, Inmaculada, todo su equipo, que ha hecho posible que sea un éxito, al menos en participación, porque son 198 más uno, como me recordaba el compañero de Soria, pues somos 200 inscritos y eso me llena de alegría, porque entiendo que necesitábamos este encuentro, se estaba preparando hace tiempo, hemos trabajado mucho desde la subcomisión para que se llevara a cabo y de verdad que yo os agradezco muchísimo y en nombre de la subcomisión así lo hago, vuestra asistencia. Esperamos no defraudar, desde luego, las expectativas que hayáis puesto en nosotros. Se trata, como muy bien han dicho todos los que me han precedido en el uso de la palabra, de caminar juntos, de aunar todos los esfuerzos unidos, coordinados, contrastados, son necesarios, porque con esto hay que acabar para que algún día este sea, ojalá, el primero y no haya que hacer muchos más porque sea una realidad que ya no tenga incidencias y esté resuelta. Muchísimas gracias a todos. Gracias.
Filo, perdóname el asalto, pero... Te perdono, Mariano. No podía dejar que, estando en la mesa, Te lo perdono y te lo agradezco. no nos diera los buenos días y el saludo. Tiene la palabra ahora el excelentísimo señor don Javier Lara, decano del Colegio de Abogados de Málaga, vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y presidente de la Comisión de Justicia Gratuita, que además trae la representación del presidente, Carlos Carnicer, que por cuestiones de agenda, lamentablemente, y pese a su interés, no ha podido asistir. Javier. Muchas gracias, Mariano. Buenos días a todos. Quiero empezar, y permítanme que así inicie, por mostrar el rechazo y la repulsa de la abogacía española por el vil asesinato de Estefanía y Aarón, una joven de 26 años y su hijo de 5 años que murieron presuntamente a manos de su pareja y padre el pasado día 23 en mi ciudad, en Málaga. Una vez más, el odio, la muerte y la barbarie, pues llevaron a otra mujer y a otro niño muerto. Deseamos desde la abogacía española, y en eso todos juntos peleamos a ver si ojalá fuera el último, o al menos se consiga acabar con esta lacra social. Dicho esto, efectivamente, tengo que excusar al presidente, a Carlos Carnicer, quien lamentablemente por problemas de agenda de última hora no ha podido estar aquí, y les aseguro que tenía auténtico interés y deseo de compartir con todos vosotros este primer encuentro de abogados de violencia de género. Quiero agradecer a la ilustrísima señora doña Lucía Cerón, secretaria autonómica de Familia, a la excelentísima señora doña Paula Sánchez, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a doña Blanca, a la excelentísima señora doña Blanca Hernández, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, al excelentísimo señor don Ricardo Conde, director general de Relación con la Administración de Justicia, porque hoy hayan querido estar aquí con la abogacía. Este primer encuentro de abogados de violencia de género, sin duda, es un acto importante para los abogados, para la abogacía y también para la ciudadanía. Y para nosotros, de verdad, contar con todos vosotros en estos 2 días es importante y, de verdad, sinceramente, os lo agradecemos. El Colegio de Abogados de Valencia, a través de su decano, Mariano, no tengo más que palabras de agradecimiento, ya lo decía Filo, la decana de Badajoz y presidenta de la subcomisión de violencia. No hemos tenido más que de vosotros ayuda y una puesta a disposición total para que esta jornada este encuentro se pudiese celebrar aquí en Valencia, y te lo agradezco a ti y se lo agradezco a todo tu equipo, como también a la Fundación Bancaja por también el uso de estas fantásticas instalaciones. A la subcomisión de violencia, Filomena Peláez a su cabeza, pues tengo que felicitaros y agradeceros el que hayáis tenido la iniciativa de celebrar este primer encuentro. Creo que es acertadísimo, necesario, y todos sabemos lo que conlleva la preparación y la organización de unos encuentros de este nivel y de esta categoría. No tengo más que felicitaros y daros las gracias. Y lo importante, realmente al presidente de la Comisión de Justicia Gratuita le da exactamente igual si la subcomisión es dependiente o no de la Comisión de Justicia Gratuita. Lo importante es que funcione como estáis funcionando, y os animo a que sigáis con el trabajo que estáis haciendo. Muchísimas gracias. Y para la abogacía, yo creo que es hoy un día para sentirse feliz por lo que estamos viendo. Durante 2 días, 200 abogados cierran su despacho y se dedican a formarse y a prepararse para seguir prestando un servicio a la ciudadanía de total calidad. Creo que eso es un motivo para sentirnos satisfechos y orgullosos de lo que hacemos los abogados. Por eso también a vosotros, agradeceros el que estéis aquí hoy formando y preparándoos, y os felicito también por ello. Durante 2 días estaremos trabajando duro, aprendiendo y formándonos para seguir sirviendo a la sociedad y a la ciudadanía. Muchísimas gracias.
paréntesis. Lo que he dicho de la comisión y la subcomisión, a ver si vamos a tener un lío. No lo digo porque no funcione bien, que funciona muy bien, y me consta la disposición de Javier para que así sea. Lo digo porque creo que es una cuestión que debería tener entidad propia, no por otra cuestión. Aclarado esto, no vaya a ser que Carlos Carnicer me llame dentro de 10 minutos y me eche una bronca y salvada mi responsabilidad, creo. Tiene la palabra la excelentísima señora Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias, decano. En primer lugar, como decía Filomena, también esto para mí ha sido un asalto porque venía a acompañar a Blanca Hernández, que es la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, a la conferencia que va a impartir ahora, pero tan amablemente como siempre y con todo ese cariño que después de tantos años Mariano siempre me ha demostrado, me ha ofrecido la posibilidad de deciros algo, y voy a ser muy breve y no voy a decir nada nuevo que nos haya dicho ya en esta mesa porque comparto íntegramente cada una de las cosas que se han dicho, pero sí resaltar alguna de ellas. En primer lugar, como delegada de Gobierno, pues, pero no solamente por el cargo que ostento, sino de corazón, y se lo decía Blanca viniendo, pues me gustaría resaltar la labor que está haciendo este Gobierno en una cuestión tan importante y tan dramática como es esta. Desde luego, todos nos solidarizamos con la última víctima que ocurrió en Málaga. Por desgracia, en Valencia también tuvimos hace muy pocas semanas una víctima. También en este caso, aunque no ha fallecido, no fue víctima, pero tenía un hijo, y una de las cosas más importantes que yo creo que ha ocurrido en esta última etapa es que considerar a los hijos como también víctimas de la violencia de género que sufren las mujeres. En el caso de las 4 víctimas que ha habido en Valencia en este año 2013, las 4 tenían hijos a su cargo. Por lo tanto, eso ya es importantísimo. Pero bueno, decía que, en primer lugar, quería felicitar al Gobierno porque, de verdad, llevo muchos años con responsabilidades políticas en muy distintos ámbitos, en casi todos ellos por ser una materia tan multidisciplinar y que afecta a tantos ámbitos de la vida. Como decía, desde casi todos ellos he trabajado en materia de violencia de género, y en estos momentos tengo la satisfacción de ver un trabajo coordinado, una estrategia que se está desarrollando con una perspectiva de futuro y que abarca todos esos ámbitos, todas esas aristas, como decía Ricardo, que esta materia ocupa, que son muchas. Desde la educación en los colegios empieza la sensibilización, la prevención, la atención en sus distintas facetas sanitarias, psicológica, judicial, que es una de las por las que estamos hoy aquí. Y entre todas estas aristas que digo que en el documento que ha preparado el Gobierno de estrategia de lucha, con más de 200 medidas, creo, Blanca, y con un presupuesto importante para abordarlas, yo, antes de acabar, y como he prometido voy a ser muy breve, me gustaría resaltar una de ellas que yo creo que hoy nos ha mencionado aquí, porque quizá no es el foro, pero yo que tengo esa visión global quiero destacarla porque me parece importantísima, porque después de haber trabajado en este tema tantos años, tengo la conciencia de que para cerrar bien el círculo de protección y de ayuda a las víctimas es necesario trabajar en el ámbito laboral. Sin la independencia económica de la víctima, una vez da el paso de la denuncia, una vez pone luz al problema, una vez deja que otras instituciones entren en su vida para ayudarle, no puede acabar de salir ni cerrarlo si no tiene esa independencia económica que le da la libertad y la autonomía para tomar sus decisiones. Y en este sentido, pues también el Gobierno lo felicito porque ha tomado una iniciativa con grandes y medianas y pequeñas empresas de este país que se han ido sumando a esta iniciativa y comprometiéndose en esta materia como una cuestión de responsabilidad social de la empresa, pero comprometiéndose con unas cuotas y con unos compromisos de contratar a personas que hayan sido víctimas de violencia como paso necesario para de verdad cerrar ese círculo que la mujer necesita. Quería resaltarlo porque son tantas las aristas, tantos los ámbitos que se deben tratar, que a veces pues, se dispersan un poco.
Y yo creo que no se le ha dado la suficientemente importancia, porque he vivido casos de que se han conseguido dar todos los pasos y cuando la mujer se ha vuelto a encontrar en su casa sin medios económicos y teniéndose que enfrentar a una realidad muy dura y sin capacidad de ganarse la vida, pues se le ha vuelto a venir todo abajo y es complicado. Es un tema también muy importante. En cualquier caso, felicito la iniciativa de hoy. Dentro de todo este conjunto de medidas, creo que la judicial, es clave. He sido consellera de Justicia, la conozco perfectamente. En estos momentos, como delegada de Gobierno, pues quizá le presto más atención, aunque le presto a todo porque tenemos una relación constante con la delegada y un trabajo conjunto, pero quizá más a la parte de los cuerpos y de seguridad y de las fuerzas de seguridad, la parte que ellos desarrollan, que es muy importante. Dentro de poco anuncio ya que vamos a tener unas jornadas de defensa personal de estas mujeres, que con la policía, colaborando con la policía, se va a dar en las 3 provincias, pues para darles seguridad, para saber pues las primeras medidas que tendrían que tomar en el caso de estar atacadas y tantas cosas que estamos haciendo. Por todo eso doy la enhorabuena al Colegio de Abogados de Valencia por su siempre disponibilidad a trabajar en cualquier tema o en cualquier cuestión de sensibilidad social como desde luego al Consejo Nacional de la Abogacía por su colaboración, director general que nos acompaña y desde luego a Blanca por tener la amabilidad y la sensibilidad de estar hoy aquí, de venir a Valencia a estas jornadas, de ver su presencia, que siempre yo creo que estimula y es una forma de constatar el trabajo que se está haciendo, constatarlo en primera persona. Yo lo sé, pero lo sé porque también es mi trabajo, pero no todo el mundo lo sabe y es muy importante que se conozca. Sobre todo, no porque políticamente tenemos que contarlo, sino porque la seguridad y la protección que eso da a las mujeres que estén en estos momentos sufriendo o tengan posibilidad de sufrir esta tremenda lacra. Ya no me extiendo más, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros, a todos, por estar aquí y, sobre todo, al decano por permitirme decir estas palabras. Gracias. Muchas gracias, Paula. Tiene la palabra la excelentísima señora doña Blanca Hernández Oliver, delegada especial del Gobierno para la Violencia de Género. Muchas gracias. Es un honor estar aquí compartiendo este primer encuentro. Las primeras palabras, como no pueden ser de otra manera, son de saludo a las personas que me acompañan en esta mesa. A el señor Durán, a Javier, a Lucía, a la delegada del Gobierno que tan amablemente ha hablado del trabajo de la delegación, a Ricardo Conde, que es otro de los cómplices, ahora hablaremos de ello, que el trabajo para erradicar la violencia que sufren las mujeres tiene hoy en día, y a Filomena, que es también un apoyo permanente en esa labor que, como decía el director de Relaciones con la Administración de Justicia, y ese querría que fuera mi mensaje, además de otro que os diré a continuación, es una tarea que no es de uno de nosotros, de una de nosotros, del poder público, de un ámbito territorial, de otro, de un colegio profesional, de un cuerpo, de un tipo de profesión, no. Esta terrible realidad de la violencia que sufren las mujeres, que está presente en España de una manera cruelísima y, también hay que decirlo, de una manera muchísimo más cruel en los países de nuestro entorno, cercano incluso, es algo que solo se puede atajar con el trabajo de cada una de las personas que, de una manera u otra, puedan tener algún contacto con la realidad de la violencia de género. Y cualquier contacto es el que se acerca desde cualquier persona de un entorno, de un colegio, de un vecindario, de una familia que está viendo a una niña jovencita sufrir por alguna razón que no parece muy lógica, de un noviete joven que no la trata bien, a cualquier profesional que se enfrenta a un caso de estas características y que tiene las lentes, gracias a la formación recibida, para detectar que nos encontramos ante un caso de estas características,
a cualquiera de los profesionales y las profesionales que acompañan después el proceso de esa mujer, o como decía la delegada del Gobierno, colaboran en la inserción laboral de las víctimas, a los medios de comunicación, que son los que nos hacen de voz, de estandarte, que hacen llegar a la sociedad la problemática que estamos viviendo. Bueno, estamos realmente ante una tarea de todos y cada uno, de una tarea conjunta sin la cual o sin cuya coordinación y sin cuyo trabajo en equipo me atrevería a decir que es imposible lograr el éxito. De la misma manera que digo que creo que sí que es posible lograr el éxito y sí que creo que hay salida a la violencia de género, de ahí el lema de la campaña de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, con esa actuación conjunta y con esa actuación unitaria. Así que vaya eso por delante. Luego hablaré de los profesionales y las profesionales de la abogacía, que ese es mi segundo mensaje, daros profundamente las gracias, porque tenéis de parte de esta mesa y de parte de la Delegación del Gobierno un profundo reconocimiento por vuestra tarea. Sé y sabemos que los medios no son siempre los necesarios, que siempre son escasos, que los procedimientos son complicados, que nos encontramos ante unas víctimas de unas características determinadas que hacen que llevar estos procesos y realizar el asesoramiento jurídico no sea siempre fácil, y sabemos que vais muchas veces, si no todas las veces, mucho más allá de lo que es una asistencia letrada. Y sabemos que eso puede realmente cambiar una vida. Y como os decía al principio, la responsabilidad de que una cultura entera de una sociedad cambie y también la responsabilidad de que una vida cambie es una responsabilidad de cualquiera que topa de alguna manera con esa circunstancia, con esa realidad. Y como sé que topáis a diario y como sé que hacéis mucho y mucho más muchas veces de lo que podéis casi humanamente hacer, vaya por delante. Y como segundo gran mensaje que os quería transmitir en esta mañana, el reconocimiento y el agradecimiento por ello, y el pediros que, pese a las circunstancias, pese a la dureza muchas veces del día a día, pese al desánimo que a veces puede invadir cuando nos encontramos con declaraciones que no se producen, con renuncias, con la propia realidad de una mujer que está sufriendo violencia de género, que sigáis ahí, igual que procuramos en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género seguir ahí, igual que en las complicidades de esta mesa yo sé que cada uno y cada una de ellos y de ellas sigue ahí. Y lo sé porque todo lo que ha dicho Ricardo es verdad, todas esas aportaciones las ha hecho el Ministerio de Justicia, la Estrategia Nacional, que ahora os hablaré un poco de ella para que sepáis lo que estamos haciendo. La delegada del Gobierno, que tenía experiencia en esta materia, también nos trasladó todo su conocimiento y todas sus oportunidades o sus reflexiones para mejorar. Igual sucedió con la subcomisión que preside Filomena. Por eso os pido eso, fundamentalmente que sepáis que cada persona de las que estáis aquí sois agentes del cambio de una vida concreta, pero también de un cambio cultural que nos invoca a todos. Y hablaba con el decano y le decía que los últimos datos, las últimas estadísticas nos dicen que la sensibilidad social respecto a la problemática de la violencia de género está cambiando para bien. Es decir, que cada vez hay más personas concienciadas del problema y que cada vez también son más los varones concienciados del problema. De manera que todo lo que se está haciendo y todo lo que se viene haciendo no está siendo en balde. Y como os decía también al principio, basta sacar la cabeza un poco alrededor y ver los países de nuestro entorno para darnos cuenta de que realmente, y pese a lo dura, lo cruel y lo terrible que sea la realidad que aquí también vivimos, España va evolucionando en la tarea de erradicar la violencia que sufren las mujeres. Por lo tanto, mis dos mensajes fundamentales son el mensaje de la unidad, el mensaje de que cada uno tenga conciencia de que es agente de cambio social realmente, y en segundo lugar el reconocimiento profundo, sentido y verdadero para la labor que hacéis todas las personas que os dedicáis a la abogacía, que va, como os decía, mucho más allá, muchas veces, de lo que es una mera asistencia letrada. Dicho eso, pues, cómo no,
ponernos del lado de los derechos humanos, ¿no? Como decía Trujillo, de la conciencia jurídica de la humanidad. Y ponernos del lado de los derechos humanos es ponernos del lado de la Constitución, es ponernos del lado de la igualdad, del artículo 14, del artículo 10, que habla de la dignidad, y ponernos del lado de las mujeres. De las 35 víctimas mortales que tenemos que lamentar este año, de los 4 menores que han sido también asesinados, de los 34 niños y niñas que han quedado huérfanos, y también de todas esas otras víctimas más silenciosas, porque no aparecen en las noticias. Parece que las víctimas de violencia de género solamente son entre un caso y otro caso de asesinato, pero vosotros, mejor que nadie, sabéis que eso no es así. Todas esas otras mujeres que, sin llegar a la escala final de la violencia de género, sin embargo, la padecen en sus vertientes física, psicológica, económica o de cualquier otro tipo. Trabajamos por ellas, trabajamos para ellas todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, rendidas, ¿no? Prácticamente. Y igual que nos acordamos de ellas y están permanentemente presentes en nuestra mente y en nuestro trabajo diario, también tenemos muy presentes a todas las mujeres que salen de la violencia de género. Por eso os decía que el lema de trabajo para salir de la violencia es el lema «Hay salida a la violencia de género». Ese lema, que además os pongo a vuestra disposición, todo lo que tenemos en la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género está a vuestra disposición, y os lo digo con toda la honestidad del mundo. Se trata de que juntos lleguemos lo más lejos posible. Ese lema nos lo pidieron las propias mujeres. Afortunadamente ya llevamos muchos años con campañas de sensibilización y campañas de concienciación que van dando resultado y van impactando en la sociedad, y que tenemos que perseverar en ellas. Lo que pasa es que las mujeres además nos dijeron, las mujeres que habían sufrido maltrato, dadnos esa brizna de esperanza de saber lo que hay detrás de la violencia de género, decidnos que detrás hay, como decía la delegada, una posibilidad de autonomía, una posibilidad de trabajo, una posibilidad de recuperación, de una nueva pareja feliz, de unos niños que se crían serenamente y armoniosamente, ¿no? De ahí que todo nuestro ímpetu sea hablar de que hay salida. Y las estadísticas y las encuestas así nos lo dicen. Nos dicen que el 70% de las mujeres que han sufrido violencia de género no la están sufriendo ya. Por lo tanto, igual que hablamos de las víctimas mortales, de los menores, de los huérfanos, de las mujeres que están sufriendo violencia de género, también hablamos del 70% de mujeres que han salido de la violencia de género y que también son nuestro ejemplo y nuestro referente constante. A partir de ahí, lo que me gustaría, también no sé cuánto tiempo tengo, pero procuraré 10 minutos. Así. Sí. Bueno, pues seré muy breve, me dicen. Contaros qué estamos haciendo en la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. Luego sigo. Que me han dicho que luego seguimos. Vale, pues entonces luego os cuento lo que estamos haciendo. Bueno, pues os doy las gracias, luego charlamos un poco más, os contaré cuáles son las actuaciones que se están haciendo desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en concreto desde la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. Muchas gracias por haber organizado este primer encuentro y a vuestra disposición. Bien, muchísimas gracias, Blanca. Vamos a terminar, vamos a hacer un pequeño receso porque los medios están esperando, los medios de comunicación están esperando a la delegada del Gobierno. Yo asumo todo lo que se ha dicho en esta mesa. Me pasa lo que me contaba un buen amigo, secretario de Estado de Industria, cerrando una reunión con empresarios a la que acudía el Príncipe. Y cuando terminó de hablar el secretario de Estado y se sentó el Príncipe, le dijo, pues ya has dicho lo que pensaba decir, con lo cual quiero decir, asumo todo lo que se ha dicho y recuerdo una frase de Pitágoras que tiene que ver con lo último que ha dicho la delegada, educar a los niños y no hará falta castigar a los mayores, ¿no? Sin más, gracias, 1.000.000 de gracias por, como ha dicho Javier, quitaros 2 días de despacho y dedicaros a esto que tan servicio social y tan buen servicio social presta. Muchas gracias.
No te entiendo, pero... No lleváis el turno. No, fatal. Y en Andalucía ni te cuento. Yo lo he sufrido, Lo he sufrido. ¿Esto está en momento? Acabo de recibir un WhatsApp a una senadora del PSOE. Pero un momento, Javier, que se lo explique. Vamos a continuar o vamos a empezar con la primera intervención que hemos dejado a Blanca a medias, a la delegada del Gobierno, y solo para que, supongo que todos lo sabéis, pero a mí me correspondía, y al menos de forma sucinta, hacer un breve extracto de su currículum antes de que pueda continuar con el tiempo que necesite para exponernos los puntos que ella quería desarrollar que hacen en la delegación y que es su trabajo. Blanca Hernández es la delegada del Gobierno para la violencia de género, como sabéis, desde diciembre de 2011, licenciada en Derecho, especialista en Derecho Público, letrada de las Cortes, fue asesora de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades y, posteriormente, directora de Relaciones Institucionales del Senado. Actualmente, como os digo, desde el 2011 es la delegada del Gobierno para la violencia de género, y lo que resaltamos, y ya habéis tenido oportunidad por la primera parte de su intervención, en Blanca, todos quienes la conocemos, además de su cercanía y, como muy bien han dicho las compañeras que antes en la mesa, su sensibilidad y su amabilidad, la disponibilidad desde el principio, desde que conocí a Blanca, abrió la puerta, tendió la mano, y la conocí en Melilla,
en junio del 2012 y desde entonces la verdad es que ha habido una sintonía y que solo se debe a la amabilidad, la empatía que tiene y que efectivamente sabe escuchar, atiende nuestras razones y bueno, y en la medida en que puede y me consta nos ha ayudado mucho a conseguir algunas de las luchas que tenemos los abogados y abogadas de violencia de género por esta realidad nuestra que pisamos todos los días en los juzgados y que si no contamos muchos de la Administración no conocen. Ella siempre ha escuchado atentamente y ha tomado buena nota y yo se lo agradezco infinito, en nombre de todos nosotros. Y ahora sí, ahora puedes continuar lo que tú quieras, Blanca. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Filo, por tus palabras tan cariñosas y porque lo que ella dice de mí, lo mismo puedo decir yo de ella, que hemos encontrado desde la delegación una complicidad absoluta y por lo tanto, una complicidad absoluta con todas las personas que estáis aquí. Muy conscientes de que pues vamos llegando hasta donde podemos, pero de que esta es una causa común. Os decía que me tocaba contaros un poco qué estamos haciendo y qué hacemos en la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. Sabéis que somos una institución, un órgano de creación reciente, que se pone en marcha en el año 2005 al amparo de la legislación del año 2004 y que realmente, pues, de alguna manera, a mi parecer, de una manera muy importante y muy valiente, supone concentrar en un órgano la tarea de coordinación, de sensibilización, de acopio de datos y, sobre todo, y lo que es más importante, de visibilización de una problemática que nuestro país ha colocado en el primer lugar de la agenda pública y que ha convertido en una verdadera política de Estado hasta el punto de tener un organismo específico dedicado a trabajar por erradicar la violencia que sufren las mujeres. Dicho eso, y a modo de síntesis, hacemos muchas cosas. La verdad es que miremos por donde miremos hay trabajo por hacer, por lo tanto, acometemos muchas tareas distintas, pero así de manera estructurada y sintética os lo puedo contar con un documento concreto. El pasado 26 de julio de este mismo año, el Consejo de Ministros aprueba la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia sobre la Mujer. Es un documento que había pasado previamente por las comunidades autónomas, que lo habían aprobado por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que es otro de los órganos que existen en nuestro sistema institucional para hablar de estas cosas y para poner en común a todos los agentes que se dedican a estas cuestiones. Hay dos observatorios, sé que aquí es redundante decirlo, pero bueno, nunca está de más. Existe un observatorio del que se hablará en estas jornadas, que es Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género, con sede en el Consejo General del Poder Judicial, en el que están todas las instituciones que representan al ámbito jurídico. Y existe otro observatorio, que es el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, que es el que tiene su sede en la Delegación del Gobierno, en el que además del mundo jurídico están las comunidades autónomas, están las entidades locales y está sobre todo la sociedad civil, de manera que es un órgano muy amplio en el que se debaten todos estos asuntos y en el que se da participación, digamos, a la voz, sobre todo de las asociaciones de mujeres y asociaciones especializadas que llevan años batallando en este tema. Bueno, pues ese documento, esa estrategia nacional, se aprueba en ese observatorio, se aprueba también en el observatorio en el Consejo General del Poder Judicial, por las comunidades autónomas, las entidades locales. Se habla mucho también con el Consejo para ver en qué aspectos podíamos reforzar nuestro trabajo común o nuestra colaboración y finalmente el Consejo de Ministros lo aprueba. La Ley Orgánica 1/2004 exige en sus primeros preceptos que haya un plan de prevención y sensibilización contra la violencia de género. Y esta estrategia nacional quiere cumplir ese mandato, porque debe ejecutarse la ley, por lo tanto, cumplir ese mandato, y además busca ser algo más, que es un plan estratégico a medio plazo. Tiene una duración de 4 años y tiene una presupuestación de más de 1.550 millones de euros. Eso me parece importante porque también, os decía al principio,
que en comparación con los países del entorno y pese a todos los déficits que en España podamos tener y todo el camino que tengamos por recorrer, realmente supone una muestra del compromiso de nuestro país y del compromiso de los poderes públicos con la causa de la igualdad y con la causa del fin de la violencia contra la mujer, que al final es la cúspide o el vértice más cruel de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Bueno, pues ese documento, y de ahí os cuento lo que estamos haciendo, lo que detecta son 7 ámbitos en los que es necesario trabajar. 7 ámbitos que detecta como problemas y como lugares de trabajo con los datos de los que disponemos. En España disponemos de más datos que en la mayoría de los países de nuestro entorno, aunque todavía nos falta y es menester seguir recabando y seguir mejorando en ellos, sobre todo, como os diré, en algunos ámbitos, ¿no? El primer dato con el que nos encontramos es el del silencio, y ese lo sabéis perfectamente. Al final de las estadísticas oficiales se deduce que prácticamente el 80% de las víctimas mortales de violencia de género no habían interpuesto una denuncia y llegaron, sin embargo, como decimos, al eslabón último de la violencia de género. Eso nos está diciendo algo. Nos encontramos también con que las denuncias han descendido algo en los últimos años, se han estabilizado en torno a 130.000. Nos encontramos también con que el 78% de los asesinatos se producían todavía en situaciones de convivencia. Es decir, nos encontramos con una aureola de silencio que rodea a la víctima de maltrato y a la mujer que está sufriéndolo muy fuerte y que concienciamos que es necesario romper o por lo menos trabajar por romper. De ahí que un primer eje de actuación son todas las medidas que van dirigidas a romper ese silencio, a sensibilizar, a concienciar, a anticipar la detección, tanto para las propias mujeres cuanto para la sociedad en general, para entornos concretos, para profesionales concretos. Y os doy algunos ejemplos. Por supuesto, siguen las campañas tradicionales. Os hablaba antes de la campaña Y Salida, que es la que nos pidieron las propias mujeres, que son a las que nos debemos por antonomasia, ¿no? La difusión del 016 por todos los medios posibles. Hace muy poquito, y también está a vuestra disposición, se ha lanzado una aplicación para teléfonos móviles que ha tenido muchísimas descargas, que es gratuita, que aparece oculta en el móvil, que se llama Libres. En ella aparecen todos los medios y toda la información que se tiene en la delegación del Gobierno a servicio de la protección, la detección, la ayuda por parte del entorno en un caso de violencia de género. Se está trabajando en la creación de protocolos de detección de casos de violencia de género en el ámbito escolar. Se sigue trabajando en el ámbito sanitario, por ejemplo, para que se introduzca la temática de la violencia de género en las especialidades médicas. Se sigue potenciando el 016 también online. Se busca que el 016 también sea una plataforma que sirva a las mujeres con discapacidad auditiva, que no llaman al 016 porque tienen un obstáculo añadido. Se ha conveniado, como os decíamos, con 54 empresas y sé que la iniciativa también en la Comunidad Autónoma de Valencia está muy en marcha para lograr que estas empresas sirvan también de canales de difusión. Muchas veces, la mayor parte del tiempo, la pasamos en el entorno laboral. Que las personas que trabajan con una posible víctima de violencia de género tengan la capacidad de detectar esa situación y, sobre todo, de saber ¿y yo qué hago ante esa circunstancia?, ¿no? Estamos trabajando mucho con el ámbito deportivo, en la carrera de la mujer, con deportistas de élite. Todo nos vale con tal de llegar a cualquier mujer o a cualquier entorno y, sobre todo, con hacer ese cambio individual y ese cambio generalizado, que es posible hacer con un esfuerzo conjunto. Por lo tanto, primer problema detectado, la necesidad de romper el silencio. Siguen las llamadas al 016, ahora mismo me parece que son casi unas 360.000, siguen en marcha todos los servicios de la delegación, el teléfono a Tempro para garantizar, para acompañar a las mujeres que sufren malos tratos. Bueno, queremos ayudar a que ese silencio se siga rompiendo. Segundo ámbito, lograr la asistencia personalizada. Cuando decimos lograr la asistencia personalizada somos conscientes de que cada mujer es un mundo
y de que hay mujeres mayores, hay mujeres más jóvenes, hay mujeres extranjeras, hay mujeres con discapacidad, mujeres del ámbito rural, mujeres que tienen hijos, mujeres que no, mujeres que tienen estudios, mujeres que no, mujeres que trabajan, mujeres que no. Nos encontramos con una variedad infinita, tan infinita como es una víctima de maltrato, ¿no? Con lo cual, existe un esfuerzo muy grande por lograr planes de atención individualizada en común con las comunidades autónomas para que se vayan realizando actuaciones que miren concretamente a la mujer que está sufriendo violencia de género y le eviten el peregrinaje de un sitio a otro. Que podamos estar nosotros cerca de ella y los poderes públicos cerca de ella y no a la inversa. En tercer lugar, detectamos algo que es, a mi juicio, imprescindible, que es la necesidad de potenciar la coordinación. Nuestro país ha hecho un inmenso esfuerzo. Las primeras reformas legales son de finales de los años 80, con la inclusión de tipos penales sobre el maltrato. Después, en los años 90, se hicieron sucesivos planes. En el año 2003 aparece la regulación de la orden de protección. En 2004 tenemos nuestra ley integral, las reformas posteriores del Código Penal, todas las modificaciones relacionadas con la trata, todas las actuaciones de las comunidades autónomas, prácticamente todas las legislaciones de las comunidades autónomas tienen ya normativa para erradicar la violencia contra la mujer. Bueno, tenemos un entramado legislativo, normativo, sin perjuicio de que haya que mejorarlo, e institucional bastante amplio y bastante sólido. Sí que nos encontramos, sin embargo, con un déficit en la coordinación. Yo sé que la delegada del Gobierno es una defensora a ultranza del tema de la coordinación, porque sí que es verdad que hay profesionales implicados, que hay instituciones implicadas, que hay recursos existentes, sin perjuicio de que haya que hacer el máximo esfuerzo en ese sentido, pero si no nos ponemos en red y no hacemos una labor de coordinación, probablemente las mujeres se vean obligadas a repetir su historia o probablemente en algún lugar haya lapsos de información o probablemente las atendamos peor, o nos demos cuenta o solucionemos o colaboremos peor en la solución de su problema. Por eso, una de las grandes apuestas, y también esa es la labor principal o una de las principales de la Delegación del Gobierno para Violencia de Género, es esa labor de coordinación. Especialmente también aquí yo quiero resaltar, porque son de alguna manera mitad de la delegación de aquí, mitad de la delegación nuestra, la labor de las unidades de violencia sobre la mujer, que están presentes en todas las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, ¿no? Por lo tanto, tercer gran eje de actuación, todo el tema de la coordinación. Cuarto eje de actuación, nos encontramos con que hay personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad ante la violencia de género. Primer ámbito evidente, la adolescencia. Nos encontramos con que una quinta parte de la adolescencia justifica la violencia como reacción a una agresión. Nos encontramos, y antes lo hablábamos también con la delegada, con el problema del ciberacoso. Resulta que las nuevas generaciones nativas digitales no tienen muchas veces conciencia de la gravedad de la utilización de las nuevas tecnologías o de los riesgos que pueden sufrir con el uso de las nuevas tecnologías. Nos encontramos, según las estadísticas, con que 1/10 parte de universitarias han sido obligadas a realizar conductas sexuales que no querían realizar. Por lo tanto, es importante tener en cuenta como un destinatario específico de la población el ámbito de la adolescencia. Se está haciendo ahora un estudio que presentaremos sus resultados, espero, antes de fin de año, sobre el mundo de la educación, el alumnado y la violencia de género, y se está haciendo una encuesta muy importante con el CIS sobre violencia de género y adolescencia. Yo espero que todo eso nos vaya arrojando datos que nos permitan incidir muy seriamente en qué está pasando en el ámbito de nuestra población más joven, con repeticiones de roles, de estereotipos y con confusiones en lo que al amor respecta, ¿no? Ese es un ámbito vulnerable en el que estamos trabajando. Otro, indudablemente, el ámbito de los menores. ¿Qué mayor forma de hacer sufrir a una mujer, de ejercer violencia sobre una mujer, que ejercerla sobre sus hijos o sobre sus hijas? La consideración de los menores como víctimas de violencia de género obedece a muchas razones. Para mí la primera es esa.
la primera y fundamental por eso, violencia de género, ¿no? Una bofetada duele, un insulto duele, agredir o manipular o hacer la vida imposible a través de los hijos o de las hijas es desde luego la mayor forma de hacerle daño a una madre. A eso se une que nos encontramos con que en muchísimos casos, más del 60% de los casos, cuando una mujer es víctima de violencia de género directa, por decirlo así, los hijos también están sufriendo un maltrato directo, ¿no? Nos encontramos además con que los estudios así lo demuestran. Esos menores tienen consecuencias en su desarrollo cognitivo, físico, intelectual, emocional, como consecuencia bien de haber sufrido el maltrato directamente, bien de haberlo presenciado. Y sobre todo otra cosa que es imprescindible tener en cuenta, trabajando con esos menores y visibilizando a esos menores, rompemos también el traspaso intergeneracional de la violencia de género y evitamos la aparición de maltratadores y la aparición de víctimas, ¿no? Con lo cual nos encontramos con que es muy importante visibilizar a los menores como víctimas de violencia de género. Los hemos incluido en las estadísticas y se está trabajando en la Ley de Protección a la Infancia, con la Dirección de Infancia y Familia, con el Ministerio de Justicia, para visibilizar a los menores víctimas de violencia de género y también de trata, porque no se nos pueden olvidar a las víctimas de trata, en nuestro caso con fines de explotación sexual. Otro grupo vulnerable que estamos atendiendo específicamente, las mujeres con discapacidad. Los datos también nos dicen que el grado de incidencia de la discapacidad, de la violencia de género en las mujeres con discapacidad es muchísimo mayor que en las mujeres que no están aquejadas de una discapacidad. Con lo cual resulta imprescindible abordar esta realidad, ¿no? En primer lugar, contando y recogiendo estadísticas sobre ello, pero en segundo lugar, haciendo lo posible accesibles los recursos a las mujeres que sufren discapacidad. Os hablaba antes del teléfono 016, de lograr que se pueda producir la llamada y la respuesta a las mujeres que tienen una discapacidad auditiva, las mujeres sordas, pero también esos teléfonos de los que os hablaba antes, los teléfonos a templo, que puedan ser más accesibles para las mujeres con discapacidad auditiva o con discapacidad visual. Y en general, tener siempre en consideración la victimización añadida que supone ser mujer con discapacidad, además de víctima de violencia de género en cualquier ámbito. Otro grupo especialmente vulnerable, las mujeres del mundo rural. Ahí también las estadísticas nos dicen que, curiosamente, son las que menos violencia de género sufren, cosa que en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género interpretamos del modo opuesto. No es que sufran menos violencia de género, es que su propio entorno, con las propias realidades geográficas de una menor población, de una mayor cercanía, todo el mundo se conoce, denuncian o hablan menos o lo dicen menos. Con lo cual es muy importante llegar a las mujeres del ámbito rural. En ese sentido, también estamos en marcha y en lanzamiento con una campaña a través de los centros de salud, porque como vemos en muchas ocasiones el primer y a veces el único lugar en el que una mujer rompe su silencio es el ámbito sanitario. Es donde se atreve a contar lo que le está sucediendo, muchas veces después de muchas visitas y después de muchos síntomas distintos. Por lo tanto, primer eje de actuación, ruptura del silencio cómplice. Segundo eje de actuación, asistencia personalizada. Tercer eje de actuación, mejora de la coordinación. Cuarto eje de actuación, atención a los grupos especialmente vulnerables. Quinto eje de actuación, y en gran parte eso es lo que también estamos haciendo aquí esta mañana, formación. Las personas que no conocen la realidad del maltrato, la realidad de la violencia de género y más extensamente la realidad de la violencia sobre la mujer, pueden no entender según qué conductas, pueden no entender ese silencio del que hablábamos, esa voluntad de no continuar el procedimiento, ese deseo de no declarar, esa reanudación de la convivencia con el agresor, ese quebrantamiento de las medidas impuestas por los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, lo cierto es que esa es una de las características, o esas son algunas de las características de la propia realidad y de la propia problemática de la violencia de género. Por lo tanto, es muy importante
importante que cualquier profesional que se encuentre con un caso de violencia de género tenga las lentes adecuadas para ver o para mirar ese caso desde esa perspectiva y, por lo tanto, para actuar en consecuencia. La formación de las personas que trabajáis y que trabajan cerca de la realidad de la violencia de género resulta imprescindible. Y resulta imprescindible, en concreto en vuestro ámbito, por la dificultad que vosotros tenéis añadida, yo creo, de tener que conectar el mundo de lo jurídico con el mundo de lo real. Y a veces es sumamente difícil hacer esa conexión. Por ejemplo, es indudable en los casos de violencia psicológica, que también nos preocupan muchísimo, ¿no? El ser capaz de transformar la realidad fáctica o la realidad científica o la realidad física en una realidad judicial, en una realidad jurídica, es una labor que requiere mucha maña, mucha inteligencia y mucha formación en ese sentido. Por lo tanto, quinto eje de actuación, mejora de la formación. En ese sentido, estamos en contacto para potenciar desde la delegación todo lo que pueda ser la formación de los abogados y de las abogadas especialistas en esta materia. Me quedan dos ejes más de actuación en los que estamos trabajando, para no alargarme y no ser tediosa. Otro eje fundamental es el de otras formas de violencia sobre la mujer, otras formas de violencia contra la mujer. Cuando hablamos de violencia de género, a veces hablamos de violencia de género en el sentido del artículo 1 de la Ley 1/2004, como maltrato en el seno de la pareja o la expareja, pero otras veces hablamos en un sentido genérico, como todas las formas de violencia sobre la mujer. Nos encontramos con múltiples, así lo dice la Organización de Naciones Unidas y todas las organizaciones internacionales y también nuestro ordenamiento, múltiples formas de ejercer violencia sobre la mujer como consecuencia de esa situación atávica de sumisión, de desigualdad, de subordinación al varón. No hay más que mirar el telediario para ver lo que pasa en España y para ver con más crueldad todavía lo que pasa en otros países del mundo. Queremos darle un especial énfasis y un especial impulso a todas esas otras formas de violencia sobre la mujer, para que hablemos de otras formas de violencia sobre la mujer, para que seamos muy conscientes de la diversidad de manifestaciones que puede tener esa situación de sumisión violenta. La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que nos preocupa especialmente. Hasta el mes de diciembre de este año estaba en vigor un plan de lucha contra la trata y ahora se está finalizando otro que tendrá también una vigencia de 4 años, Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual. Es necesario que quitemos la venda sobre la realidad de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, igual que hemos logrado que la violencia de género en el sentido de maltrato sea una realidad que se condena rotundamente, sobre la que se hacen mesas y encuentros como el del día de hoy. También sobre otras formas de violencia sobre la mujer como esta hay que hablar cada vez más y hay que ponerlas en la agenda pública para decir lo terrible que es esa realidad, ¿no? Y muchas veces lo ciegos que estamos y lo ciegas que estamos ante ella. El Código Penal, del que hablaba Ricardo Conde antes, también incluye algunas modificaciones en algunos tipos penales en relación con la trata de seres humanos. Otra forma de violencia contra la mujer que nos preocupa especialmente, la mutilación genital femenina. Esa, como decía la profesora Kaplan, que hace poco nos dio una excelente conferencia sobre esa materia, también nos encontramos con mutilación genital en la diáspora. Las familias emigran, las mujeres emigran y lo que es una realidad cultural, entre comillas, en determinados países se extiende también a otros. Y también en España hay un mapa de la mutilación genital femenina que estamos intentando hacer para también visibilizar la realidad de esta forma de violencia sobre la mujer. Nuestro objetivo es, por tanto, cada vez más en otras formas de violencia sobre la mujer ir haciendo hincapié, ir dándolas a conocer, ir visibilizándolas para que la condena social sea unánime y para que la implicación de toda la sociedad también sea cada vez mucho mayor. Y séptimo eje de actuación en el que estamos trabajando: investigar, conocer, recabar datos. Cuanto mejor conozcamos la realidad de la violencia de género en sentido estricto, de la violencia sobre la mujer en sentido amplio, probablemente más acertaremos en las actuaciones que acometemos y que llevamos a cabo.
Si estamos viendo que, evidentemente, en el ámbito rural, como os decía, hay una aparente menor tasa de violencia de género, eso nos puede llevar a preguntarnos por qué y a lo mejor a darnos cuenta de que, como os decía, ya hay un silencio mayor y, por lo tanto, a llevar a cabo actuaciones concretas en ese ámbito rural. O, por ejemplo, si nos estamos encontrando con que las mujeres con discapacidad sufren la violencia de género mucho más, tendremos necesariamente que acercarles más todavía a los instrumentos y los recursos que tenemos. O, por ejemplo, como os decía, si estamos viendo en la adolescencia repuntes o comportamientos, no diría yo extremos quizás de violencia de género, pero sí apuntes, abusos, conductas incipientes o iniciales que sí que son formas de violencia de género en unas escalas muy iniciales. Bueno, pues entonces tendremos que actuar sobre ellas. Por lo tanto, se está haciendo un gran esfuerzo de estudio de esta realidad. Se está trabajando mucho en el ciberacoso. Se presentará el estudio en este próximo otoño. Se está trabajando mucho sobre el silencio, que os decía. ¿Qué es lo que retiene permanentemente a las mujeres de denunciar? Y la respuesta fundamental que encontramos en las conclusiones que ya hemos obtenido de ese estudio son dos. Uno, las mujeres siguen sin considerarse víctimas de violencia de género. No detectan que lo que les está pasando es un maltrato. Normalizan la situación en la que viven y no hablan, no dicen y, por supuesto, no denuncian. Pero es que ni siquiera toman conciencia o han tomado conciencia de lo que les está sucediendo. Y segunda razón, el miedo, evidentemente. El miedo al maltratador y el miedo a lo que decía antes, ¿y qué pasa con mis hijos?, ¿no? Por lo tanto, silencio. Estamos trabajando también mucho en el aspecto de investigación en el tema sanitario, profesionales de la salud y violencia de género, el tema educativo y, como os decía, en el ámbito de las encuestas, sobre todo en una encuesta general de la población y su percepción de la violencia de género y en el ámbito de la adolescencia. Y para acabar, algo que a mí me parece imprescindible. Quien no quiera darse cuenta de que esto sucede, quien no le guste, quien le violente, puede combatir discursos, puede combatir planteamientos ideológicos, puede combatir los planteamientos del movimiento feminista que inició esta tarea, pero desde luego lo que no puede combatir son los datos y lo que no puede combatir son las estadísticas. Y desde el año 2003, que es el primer año en el que se comienzan a contabilizar las víctimas mortales, nos encontramos, a lo mejor me baila algún número por lo de los últimos días, 696 víctimas mortales de violencia de género. Y el año pasado 52 y este año 35. Con lo cual, si hay algo inapelable, son las cifras. Lo hemos visto con las campañas de tráfico. Las campañas de tráfico nos han dado datos y esos datos han servido no solo para conocer la magnitud del problema, que lo pretendemos, sino para concienciar y para sensibilizar. Por lo tanto, yo creo que todo el trabajo que se está haciendo en la delegación del Gobierno para recabar el mayor número de datos posible es un trabajo que tiene sentido en términos puramente intelectuales, pero que también tiene un importantísimo sentido en términos de concienciación. Porque quien no lo vea o no lo pueda ver o no lo sepa ver de otra manera, sí lo puede ver con los datos en la mano y con el dato, sobre todo, de esas 696 mujeres fallecidas, asesinadas en 10 años, ¿no? Sin más, yo termino ya. Me pongo a vuestra disposición. Filomena sabe que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, la delegada del Gobierno también, por supuesto, estamos para servir y estamos a vuestra disposición en la medida de nuestras capacidades. Yo creo que en el encuentro de hoy se unen tres aspectos de esos 7 ejes en los que trabajamos desde la delegación. Primero, visibilizar, romper el silencio. Estamos hablando de esto y hay muchas personas, estáis muchas personas hablando de esto y han venido los medios de comunicación y han venido multitud de autoridades a acompañar esta jornada. Segundo, la formación. Todas las personas que estáis aquí, que estamos aquí, podemos o somos capaces de ir viendo esta realidad desde sus connotaciones reales. Y tercero, la coordinación. Yo creo que de alguna manera ponemos en común y establecemos o creamos lazos y creamos protocolos de actuación, a veces formalizados y otras veces no, para trabajar conjuntamente. Porque, insisto en lo que os decía al principio, además de reconocer con todo el agradecimiento del mundo vuestra tarea diaria, cada uno de nosotros o cada una de nosotras tiene en la mano hacer un poquito por que esa sociedad libre de violencia sobre la mujer sea una realidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Gracias por tu intervención, por tu claridad y porque nunca nos has dicho que no. Siempre que te hemos llamado, siempre has estado ahí, amable, dispuesta, y eso lo agradecemos, lo valoramos y además nos felicitamos nosotros de tener esta suerte de tenerte. Agradecemos además el trabajo que está haciendo la delegación y la abogacía siempre estará intentando ir juntos hacia adelante y con una visión positiva y optimista en la medida en que podamos sin perder de vista la realidad, a veces la dura realidad que batallamos. Hay dos cuestiones solas, puntuales. La preceptividad, que siempre sabes que soy una pesada, pero no yo. Todos siempre desde el principio de la subcomisión, mi querida María José Balda, que fue la creadora de la subcomisión de violencia, siempre hemos insistido en la preceptividad de la asistencia letrada desde el inicio, el asesoramiento previo. Sabes que siempre insisto, sé de tu intento y de tu buen trabajo y de tu comprensión, pero siempre que tenga oportunidad, porque será entonces que se resolverán muchos problemas de las mujeres de violencia, en cuanto nos tengan de primera mano, desde el primer momento antes de formular la denuncia. Y, en segundo lugar, una cosa muy concreta que me preocupa, si el primer problema y el eje de actuación de la delegación es el silencio, porque el 80% de las víctimas no denunciaron, no sé cómo se va a llevar eso, y es decir, creo que debe haber una modificación o una reflexión. Si el artículo, el nuevo apartado 2, el nuevo apartado G del artículo 2 de la asistencia de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita dice que para tener la condición de víctima es preciso una denuncia o una querella. Si no denuncian el 80% y nos exigen, ¿y esto cómo se casa? Eso es lo que me preocupa y me preocupa mucho. Bueno, yo espero haber recogido el sentir de la mayoría de mis compañeros porque no os voy a dar mucho turno de palabra, lo siento. Y la causa es que nos hemos comido en la mitad del café, con lo cual los que todavía sigan fumando podrán tener tiempo para un cigarro rápido y para un mini café, y en 15 minutos máximo estamos de vuelta, que luego nos queda mucho trabajo por hacer. Muchas gracias. Gracias, Blanca.